chamacones, aquí les traigo un tema nuevo, que es el de movimiento circular uniforme. No voy a escribir todo en el pizarrón, porque a final de cuentas, como esta es una grabación, lo que yo diga acerca de las definiciones es como si se lo estuviera dictando cuando estén escuchando ustedes el video. Aquí, lo primero que nos debemos de preguntar, ¿qué cosa es el movimiento circular uniforme? Por definición, el movimiento circular uniforme es aquel movimiento en el cual se recorren ángulos iguales en tiempos iguales. Eso es un movimiento circular uniforme. Si en un segundo se recorren 20 grados, ¿verdad? Y en otro segundo se recorren otros 20 grados, y en otro segundo se recorren 20 grados y todo esto, entonces estamos viendo que el movimiento es circular uniforme. O si en un segundo se recorren 20 grados, pues en 2 segundos se recorrerán 40 grados y así sucesivamente. Aquí lo importante, vamos a hacer simple esta clase, es definir los elementos básicos del movimiento circular uniforme. Entre ellos está uno de los elementos llamado la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? O la frecuencia angular. Cuando escuchen ustedes hablar de frecuencia, simplemente se define como el número de revoluciones dadas en la unidad de tiempo. Por eso es que la frecuencia la podemos definir como el número de revoluciones dadas en la unidad de tiempo. Y la pregunta que viene es, ¿qué unidades físicas maneja la frecuencia? Bueno, la frecuencia maneja, vean ustedes, el número de vueltas, pues son las revoluciones. Y la unidad de tiempo en el sistema internacional, pues es el segundo. Es revoluciones sobre segundo. Sin embargo, la palabra revolución no está especificada realmente como una unidad, ¿verdad? Por lo que esto muchas veces también lo escriben como la unidad de frecuencia, simplemente dada como 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. A esta unidad es a la que se le llama hertz. Los hertz son las unidades internacionales de frecuencia, ¿verdad? Y se abrevia con Hz, simplemente, hertz. Esa es la unidad física de la frecuencia. Entonces recuerden que la frecuencia es el número de revoluciones dadas en la unidad de tiempo. Y viene otro concepto, que es el concepto de periodo. ¿Qué es el periodo? Otra pregunta. El periodo es precisamente el tiempo en el que una partícula o un móvil realiza una revolución completa. Y dije completa, no un pedazo, porque si la partícula no describiera una revolución completa, estaríamos hablando de un tiempo de fase, no de un periodo. El periodo es que dé una revolución completa. De este modo, vean ustedes lo siguiente, ¿verdad? En un cierto tiempo t, vean, vamos a pensar que se realizan X número de revoluciones, un cierto número de revoluciones. Y yo me pregunto, entonces, una sola revolución, ¿en cuánto tiempo lo hará? Una sola revolución, X es igual a t por 1 entre n. Entonces t por 1 es t entre n. Eso, ¿verdad?, es a lo que equivale un periodo. O sea, en lugar de escribir x, puedo escribir que el periodo t, porque se abrevia con t mayúscula, es simplemente t entre n.
Y chequen lo siguiente, si alguien les pregunta, ¿qué relación, es más, esta sí se la voy a escribir aquí, qué relación existe entre el periodo y la frecuencia? ¿Qué relación existe entre el periodo y la frecuencia? Si yo analizo que la frecuencia es n entre t y el periodo es t entre n, están invertidas. Lo que me está diciendo es que el periodo y la frecuencia son operaciones inversas. Son operaciones inversas. Lo que me está diciendo es que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, o el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Repito, ¿qué relación existe entre el periodo y la frecuencia? Simplemente son operaciones inversas, porque la frecuencia es el número de revoluciones dadas en la unidad de tiempo y el periodo es igual al tiempo entre n. Si ustedes las analizan o las comparan, se van a dar cuenta que una es la inversa de la otra. O sea que la frecuencia es 1 entre t, pero no cualquier t, el periodo. O el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Muy bien. Analizado esto, continúo con mi tercer elemento. ¿Cuál es mi otro elemento? Que también interviene mucho en el movimiento circular. Es precisamente el de, vamos a ponerlo así, el de rapidez angular. ¿Qué es la rapidez angular? Si a ustedes les preguntan qué es la rapidez angular, pues simplemente la rapidez angular se denota con la letra omega, que parece como si fuera una W gamada, ¿verdad? Y simplemente la vamos a definir como teta entre t. Es el ángulo descrito por la partícula en la unidad de tiempo. A eso se le llama la rapidez angular. Chequemos lo siguiente, ¿verdad? Supónganse que ustedes tienen una partícula que está describiendo un movimiento circular uniforme. Y en un momento determinado, o sea, en un cierto tiempo t1, la partícula se ha desplazado un ángulo θ. Le vamos a llamar θ1. Y en un cierto tiempo t2, la partícula se ha desplazado un ángulo θ2. Y nos estamos moviendo en esta dirección, en sentido contrario a las manecillas del reloj. De tal manera que aquí hay algo que se llama el desplazamiento angular. ¿Qué es el desplazamiento angular? Bueno, el desplazamiento angular se denota con delta de θ, y esto no es otra cosa más que θ2 menos θ1. Ese es el desplazamiento angular, ¿verdad? Y ahora bien, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Sabemos que la rapidez angular, y me refiero a la rapidez y no a la velocidad, porque si hablo de velocidad tengo que introducir un vector. Y ahorita estamos hablando simplemente de lo que es la rapidez angular. La rapidez angular omega la podemos definir como el desplazamiento angular, delta de θ, en delta de t, ¿verdad?
Pero ¿quién es delta de teta? ¿Y quién es delta de t? Bueno, chequen. Delta de teta, o sea, el desplazamiento angular, simplemente es teta 2 menos teta 1, y aquí es t2 menos t1. De modo que este t2 menos t1 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Y aquí me va a quedar t2 menos t1, y del otro lado queda teta 2 menos teta 1. De modo que, ¿verdad? Si en el tiempo t1 igual a 0, la partícula se encuentra en la posición teta 1, ¿verdad? Implicará teta 1, pues entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría que omega por simplemente t, ¿verdad? Porque esta vale 0, esto tendría que ser igual a teta final menos teta inicial. De modo que teta final es igual a teta inicial más la velocidad angular por el tiempo. Y aquí tienen una formulita que es muy importante. Claro que también se puede dar el caso en que la partícula parta de aquí con un ángulo θ1 igual a 0. Y entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos que θ simplemente es igual a omega por t. O la velocidad angular es θ entre t. El ángulo ya sabemos que se mide en radianes y el tiempo se mide en segundos. Y así de sencillo. Pero también hay otro detalle. Podríamos hablar incluso de la rapidez instantánea, o sea, o de la velocidad instantánea que la partícula tiene en un momento determinado. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver de la siguiente manera. A partir de aquí, si yo quiero saber cuál es la rapidez instantánea, simplemente le aplico el límite. La velocidad angular o la rapidez angular media, porque esa es la rapidez angular media, va a ser igual al límite cuando delta de t tienda a 0, ¿verdad? De delta de teta en delta de t. Pero esto no es otra cosa más que la derivada de teta con respecto a t. O sea que la rapidez angular instantánea se puede escribir como d teta en dt. De esta manera. Es claro que si ustedes despejan, pues d teta también podría quedar como omega por dt. Pero la omega, o sea la rapidez angular, pues es constante. Entonces esto al integrarlo va a quedar como la integral, ¿desde dónde a dónde? Desde un cierto θ1 hasta un cierto θ2. ¿De quién? De d teta. Y esto también tendrá que ser igual a la rapidez angular por la integral desde 0 hasta un cierto t de dt. Si yo integro esto, ¿qué es lo que me va a resultar? Pues lo que me va a resultar es lo siguiente. Lo que me va a resultar es prácticamente lo siguiente. La integral de d teta, pues es teta, pero esto está evaluado desde θ1 hasta θ2, igual a la rapidez angular, y la integral de dt, pues es t, pero esto está evaluado desde 0 hasta un cierto tiempo t. De modo que se evalúa en el límite superior y en el límite inferior, entonces nos va a quedar θ2 menos θ1, y esto es igual a omega por t, menos omega por 0,
porque primero se evalúa en el límite superior y después en el límite inferior, pero omega por 0 pues es 0, y entonces queda finalmente que teta 2 es igual a teta 1 más omega por t. Y también tienen exactamente la misma demostración. Una vez aclarado esta parte de lo que es el movimiento circular uniforme, también vale la pena hablar de otro de los elementos que se presentan en el movimiento circular uniforme, que es precisamente lo que se llama la velocidad tangencial. ¿Y qué cosa es la velocidad tangencial? Bueno, si me preguntan qué cosa es la velocidad tangencial o por qué se le llama velocidad tangencial, pues simplemente es por lo siguiente. Aquí tienen una partícula que está describiendo un movimiento circular uniforme. Este es el centro de la circunferencia, este es mi radio, ¿verdad? Y en un momento determinado vamos a pensar que le tomamos una especie de fotografía a la partícula y la localizamos en ese punto cuando se esté moviendo en esa dirección. Este es un ángulo teta, ¿verdad? Y me doy cuenta de que esto que está aquí es un radiovector. Un radiovector que me indica la posición de la partícula en un momento determinado. Pero dicho radiovector pues tiene dos componentes. ¿Cuáles son esas dos componentes? Esta que está como vertical y esta que está como horizontal. Bueno, no soy muy bueno dibujando, pero tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical, o sea, una paralela al eje X y otra que es paralela al eje Y. A la que es paralela al eje Y le hemos llamado vertical, y a la que es paralela al eje X pues le hemos llamado horizontal, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto valen estas componentes en términos de este radiovector y de este ángulo? Bueno, esta componente, ¿verdad?, apunta en la dirección de X. Esta apunta en la dirección de Y. Entonces, esta componente, por ser adyacente a este ángulo, vale la magnitud, es más, lo puedo poner así, entre barras, la magnitud de este radiovector por el coseno del ángulo. ¿En qué dirección? En la dirección más I, donde I denota prácticamente un vector unitario en la dirección de las X. Y para el caso de la Y, pues es la magnitud de este radiovector multiplicado por el seno del ángulo, pero en la dirección más J, porque las J son vectores unitarios en la dirección de Y. De modo que este radiovector se puede escribir como R simplemente. Le voy a quitar las barras y le voy a quitar esto porque me estoy refiriendo a la magnitud del radiovector por el coseno del ángulo en la dirección más I, más R por el seno del ángulo en la dirección más J. Ese es mi radiovector. Pero ¿qué pasa si yo derivo a este radiovector? Queda la derivada con respecto al tiempo, ¿verdad?, de R, ¿verdad?, que es constante, la derivada del coseno, aquí lo vamos a poner con respecto a tiempo, del coseno de teta en la dirección más I, más R por la derivada con respecto al tiempo del seno de teta en la dirección más J. Y al derivar el coseno, pues todos aquellos que estudian cálculo deben de saber que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces tengo que la derivada
de esta r con respecto a t es igual a menos r por el seno de teta por la derivada del argumento con respecto al tiempo en la dirección más i, más r por la derivada del seno, que es el coseno de teta, por la derivada del argumento, o sea, del ángulo con respecto al tiempo t, pero en la dirección más j. Una vez que yo tengo esto, puedo proceder a lo siguiente. Ya les había mostrado que precisamente dθ en dt no es otra cosa más que la velocidad angular o la rapidez angular, depende. De modo que dθ en dt, que es un término común acá, lo puedo sacar como factor común. Y esto va a quedar así. La derivada de r con respecto a t, o sea, del radiovector con respecto a t, va a ser igual a omega por menos r seno de teta. Bueno, también incluso vamos a sacar a la r para no hacer más cansado esto, y va a quedar la velocidad angular multiplicada por el radio, paréntesis, y va a quedar el menos seno de teta, menos el seno de teta en la dirección más i, más el coseno de teta en la dirección más j, el coseno de teta en la dirección más j. Y quiero que chequen lo siguiente, ¿verdad? Esto que está aquí se le llama la velocidad tangencial, y esto que está aquí es la dirección que tiene este vector. Vean lo siguiente. Vamos a hacerlo bonito y claro. Este es mi marco cartesiano, ¿verdad? Este es mi eje Y, este es mi eje X, y este es mi radiovector. Este es el radiovector R. Este es el ángulo que hemos descrito. Vean, aquí en este punto yo puedo trazar otro marco referencial que le vamos a llamar Y' y X' simplemente. Si yo me doy cuenta que este vector unitario apunta en el sentido negativo, o sea, apunta hacia la izquierda del eje, entonces tenemos que es este vector. Este vale menos el seno de teta en esa dirección. Y luego tengo para el eje de la Y el coseno de teta, o sea, este que está acá, ¿verdad? De modo que, por la regla del paralelogramo, yo puedo trazar lo siguiente. Esto va para acá, no sé si se note muy claro, pero parece que está todo enredado. Vamos a hacerlo más clarito. Este vector es este y apunta para acá, y este vector lo puedo trasladar para acá y queda así, de esta manera. Donde se cruzan las dos, ahí está el vector resultante. Como ustedes pueden ver, ese vector resultante no es otra cosa más que la velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, la velocidad tangencial, ¿verdad? Tangencial, le ponemos su gorrito de vector, no es otra cosa más que esto que está aquí, omega por r, estamos utilizando para el radio r minúscula, y esto va a quedar menos el seno de teta en i más el coseno
de teta en J. Y si les preguntan por la pura magnitud, vamos a borrar esto que está aquí. Ya no lo necesitamos. Cualquier duda puede regresar su video. La magnitud de este vector, ¿verdad? La magnitud de este vector, pues simplemente es B. Y esto no es otra cosa más que omega por R. Ahí tienen ustedes lo que es la velocidad tangencial. Y ustedes me pueden preguntar, oiga, profe, pero ¿cómo se puede eliminar esto? Bueno, es que al sacar la magnitud, pues esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿verdad? Me genera seno cuadrado más coseno cuadrado. I por I vale 1, J por J vale 1, y seno cuadrado más coseno cuadrado pues vale la unidad. Esa es una identidad trigonométrica. Es más, aquí se los pongo. Cuando ustedes tengan I por I, esto es lo mismo que tener J por J. O también lo mismo que tener K por K. Son vectores unitarios, K por K. Y esto siempre tiene como valor 1. Y por otro lado, la identidad trigonométrica seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, pues vale 1. Yo creo que son cosas muy básicas que las deben de tener en cuenta y anotadas en su cuaderno para que siempre las usen, no les haga falta, porque luego al carecer de estos conocimientos no saben qué hacer con todo eso. Bueno, ya tenemos la velocidad tangencial. Pero también alguien me puede preguntar, oiga, ¿y cómo calculo la aceleración centrípeta o la aceleración radial? Pues muy simple. Si yo ya tengo que la velocidad tangencial es esto, ¿verdad? Tengo que la velocidad tangencial es omega por el radio, o sea, la velocidad angular por el radio. Y aquí va a ser el menos seno de teta en la dirección más I más el coseno de teta en la dirección más J. Vuelvo a derivar. Y entonces tengo que la derivada de la velocidad tangencial, ¿verdad?, con respecto al tiempo, dado que la velocidad angular y el radio son constantes, los dejo fuera de la derivada y únicamente me concreto a derivar esto que está aquí. Va a quedar menos la derivada con respecto al tiempo del seno del ángulo en la dirección más I, más la derivada con respecto al tiempo de coseno de teta en la dirección más J. Muy bien. ¿Pero cuál es la derivada del seno? Bueno, la derivada del seno es el coseno. Por eso es que la derivada de B con respecto a t va a ser omega por R. Y aquí va a ser menos la derivada del seno es el coseno de teta. Por la derivada del argumento con respecto al tiempo y todo esto en la dirección más I, más la derivada del coseno, pues es el menos seno. Entonces aquí va a quedar el menos seno de teta por la derivada del argumento con respecto al tiempo en la dirección más J. Pero ya habíamos dicho que d teta en dt, ¿verdad?, es precisamente la llamada velocidad angular, que aquí la tenemos. Voy a borrar esto que está aquí. ¿Sí? Y vean, va a quedar así. Derivada de b con respecto a t, ¿verdad?, es omega por r, y también saco como factor común a d teta en dt. D teta en dt. Y esto multiplica al menos coseno de teta en la dirección más i. Es que
d teta en dt es omega. Por este omega, pues me da omega cuadrada. Y entonces tengo omega al cuadrado por el radio, por menos coseno de teta en i, menos el seno de teta en j. ¿Y cómo está este vector? ¿Qué dirección tiene este vector? Pues vean ustedes, aquí tengo la descripción de mi movimiento. Este es mi marco cartesiano, X y Y aquí estaba la partícula. Vean, aquí en este punto voy a trazar otro marco de referencia auxiliar, que es el Y', X'. Noten, es menos coseno en i. O sea, que está hacia la izquierda. Está apuntando el vector unitario hacia la izquierda. Y tengo menos coseno veces eso. Entonces va para acá. Y el otro es menos el seno de teta en j. Va en la dirección negativa. O sea, hacia abajo. Va hacia acá. Ese vectorcito. Por eso es que si yo traslado mis vectores con mi regla de mi paralelogramo, me doy cuenta de que es este vector. Tiene esa dirección. A esa se le llama la aceleración centrípeta o radial porque apunta en la dirección del radio o hacia el centro de la trayectoria. Esta es la aceleración centrípeta. Entonces, en lugar de escribir dv en dt, pues ahora podemos escribir la aceleración centrípeta, que es un vector, y es omega cuadrada por el radio, por menos el coseno de teta en i, menos el seno de teta en j. Y su magnitud simplemente es esta. Aceleración centrípeta es omega al cuadrado por el radio. Así de fácil y sencillo. Si ustedes, vean, hacen lo siguiente, vamos a borrar aquí. Ya saben que cualquier duda regresan su video. Nada más chequen las maravillas que se hacen con todo esto. Yo puedo sacar al signo de aquí. Y entonces me va a quedar lo siguiente, que la aceleración centrípeta como vector es igual a menos omega al cuadrado por el radio por, y aquí va a quedar simplemente coseno de teta en i, ¿verdad? Más el seno de teta en j. Pero ¿quién era este vector? ¿Quién era este vector? Ustedes se han de acordar que cuando yo me referí a la partícula cuando se encontraba en este punto P, este es X y este es Y, se encontraba en P, este era mi radiovector, este era mi ángulo, y este radiovector tenía dos componentes, una que es paralela al eje Y y otra que, paralela al eje Y y otra que es paralela al eje X. Esta valía la magnitud de R por el coseno de teta en I, y esta valía R seno de teta en J. Y dijimos que el radiovector R, ¿a qué era igual? Pues es igual simplemente a R coseno de teta en I más R seno de teta en J. Y puedo factorizar al radio, ¿verdad? De modo que aquí me queda R que multiplica al coseno de teta en I más al seno de teta en J, ¿verdad? Y vean, este término, ¿verdad?, está aquí y la R está aquí, de modo que entonces
la aceleración centrípeta se puede escribir como menos omega, ¿verdad?, cuadrada, y r coseno y r seno, que es esto que está aquí, eso es lo que vale el radiovector. Y con esto tienen ustedes completo su problema. Ya tienen ustedes qué es la frecuencia, que lo definimos como el número de revoluciones dadas en la unidad de tiempo. También vimos qué era el periodo, y vimos que el periodo es precisamente el tiempo en el que una partícula o un cuerpo realiza o ejecuta una revolución completa. No es un pedazo de vuelta, no, es toda la circunferencia completa, todo el ciclo. Eso es un periodo. Cualquier otro tiempo diferente a este se le llama tiempo de fase. También vimos que era la velocidad angular, y la velocidad angular la vimos como el ángulo descrito por la partícula en la unidad de tiempo, y otras características que vimos también de ella. Vimos también que era la velocidad tangencial y que es la aceleración radial o la aceleración centrípeta, ya sea desde el punto de vista de un vector o simplemente de sus magnitudes. Y con esto es más que suficiente para resolver muchos problemas. Cualquier duda, déjenla en la descripción del problema, y no dejen de suscribirse a nuestro canal, o digo, a nuestra página de Facebook, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama Una Física Simplificada. De mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente ejercicio, pero ejercicios que tienen que ver con movimiento circular. Chao.